jóvenes, buenas noches. No estoy cambiando para ver si me puede ya creo que no les gusta o es que no le pasa con ustedes. Para la tranquilidad de ustedes, por si acaso, el día de hoy el Consejo de Carrera ha recibido el mente con respecto a las materias de separación. Una de ellas es esta, ¿no? Entonces yo me quedo con esto. Entonces hay que no explica seriosamente a trabajar. Esa aportación, lo que voy a prestar es, perdón, no es que ahora fue más estricto, no. Siempre he sido estricto porque me gusta la disciplina. Sí, por eso a lo mejor voy a agarrar y es hora, esto no está bien, tenemos que respetar todos. ¿Sí? Mientras nos respetemos no pasa nada. Muy gentil, gracias. La asistencia ya la he explicado que para mí es muy importante porque es una mezcla. Son indicadores del público que tienen interés en la materia. Si que no viene, ya sabemos que no tiene interés. Salvo las excepciones que tiene algún trabajo, tal vez por ahí, su defecto empírico, que de alguna forma soy un ser humano y puedo entender. Pero por lo demás, muy bien. A ver, ahora sí, tenemos que poner las pilas. Nosotros tenemos una partida, ¿verdad? Aquí partida. Porque es una especie de competencia si quieren. Y vamos a llegar a ver hasta dónde se puede llegar. Claro, como estamos nosotros en una etapa preparatoria del juicio, vamos a llegar hasta acá, hasta 323. ¿Qué va a ser bien? Sí, pero antes de llegar al 323, encontramos acá, si tienen ustedes, el 301. Perdón que tomen una especie de ejemplo, ¿no? Cuando hay carrera de recortes, y eso ya lo saben ustedes, no son niños, pero está bien que lo hagamos para poder entender mejor, ¿no? Siempre por etapas, ¿no? Vamos a corregir por etapas. La primera etapa va a ser la campeonato, el campeonato tal vez va a ser hasta la Equisana, la segunda va a ser, o la tercera va a ser hasta Equila, de Equila Super, no sé. ¿Verdad? Si van por este lado. Por otro lado, el otro lado y tomemos en cuenta entonces sobre esta situación, que hay etapas. Y acá nosotros hemos denominado subetapas acá. Esta es una subetapa. Y para poder llegar, obviamente, a entender de una manera correcta el interprocesal, es decir, el camino del recorrido del proceso, es muy importante, dijimos, que exista una conducta con la apariencia de delito. Entonces, para ello es importante tomar en cuenta que a la mano izquierda, si quieren ustedes, están los elementos, ¿sí?, del delito, y aquí también esos son positivos, y aquí elementos negativos del delito. Solo voy a citar alguno porque esto no es teoría del delito, ¿no? No es teoría del delito, eso ya lleva a ustedes el primer año de Derecho Penal Mutuo, ¿no? Por decir así la conducta. Elemento positivo, ¿no? Eso tiene que, el fiscal tiene que demostrar que una conducta, un comportamiento humano voluntario, ¿verdad? Esa es la conducta. Negativo, ausencia de conducta. No hay conducta, ¿verdad? Es muy importante. Acá tenemos la tipicidad. Acá tenemos atipicidad. Y así podemos dimensionar. Entonces, si ustedes van analizando que el fiscal lo que tiene que ver es sobre esos aspectos. Si es que falta una de ellas, ¿no? Acá puede ser la
¿sí? Y aquí hay que tomar en cuenta que cuando se dice antipublicidad, todo puede ser antijurídico, no siempre en materia penal, en materia civil también hay conductas antijurídicas, ¿no? Una persona que presta dinero de un acreedor y un deudor, ¿no? Y cuando no le paga el deudor, es una conducta antijurídica, es antijurídica, ¿verdad? Entonces vamos a diferenciar nosotros de lo que es esto de la antipublicidad en lo que respecta a materia penal, ¿no? Porque en materia penal, para que exista una antipublicidad, tendría que haber una lesión al bien jurídicamente protegido, como es la vida, por ejemplo, ¿no? La integridad física del imputado, del individuo, de la víctima, el patrimonio puede ser, la libertad sexual puede ser, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, acá, esto hay que tomar en cuenta para que nosotros pensemos, para poder desarrollar la frente de un proceso. Y ahí dijimos que existen formas de promoción de la acción penal, y ahí nos hemos ido con el A, con el B, con el C y el D. No creo que tengan problemas, ¿no? Yo check y se acabó. Y si hay dudas de parte de alguno de ustedes, háganos saber, porque esto no voy a repetir, esto es irreproducible, esto ya da vergüenza inclusive tener que explicar tal vez, pero me gusta la técnica de la repetición. Ahí está, y dijimos entonces que todo comportamiento humano que tenga obviamente las apariencias, o si quieren ustedes a prima facie, con respecto a los elementos positivos del delito como la conducta, la tipicidad, no la anticristianidad, la punibilidad, la culpabilidad, bueno, tenemos por ahí, entonces el fiscal agarra y dice, aquí existe realmente un hecho que se debe investigar porque el rol es este de la agencia de parte del fiscal. El fiscal es el que persigue, y este juez, si quiere ver una judicial, es el que impone la sanción. Él impone la sanción. Este no impone la sanción, únicamente persigue. Es un órgano persecutor que lo lleva a mente a este para que sancione. Así es. Este no puede obviamente hacer lo que hace este. Por eso se van a fijar ustedes en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, que claramente determina, eso es muy importante. El representante del Ministerio Público va a encontrar en su código fiscal, no me gusta. Yo prefiero el representante del Ministerio Público. Es el que realiza realmente los actos de dirección. ¿De qué? De la investigación. No es el que investiga. Porque ahí el fiscal se va a enojar, le va a decir, yo no soy policía. Claro, porque el policía es el que investiga. Pero bajo la atención del fiscal de materia. Y dijimos que el fiscal de materia, cuando mencionamos, debemos tener conocimiento del artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Sí o sí lo tenemos que tener? Ustedes ya son del cuarto año. Este es el último año de muchos de ustedes también. Entonces no podemos estar nosotros careciendo de conocimientos tal vez previos a esto, de lo que es la forense. Aquí ya deben conocer de todo este asunto. Pero sé, soy consciente cuál es la materia prima que tengo acá. Entonces, así obviamente explicado y entendido, desde el momento de la iniciación de la investigación, siempre tener presente esto. Porque de lo contrario, tendríamos, si es que existe de parte de actos investigativos, que no lo voy a anotar, y actos jurisdiccionales tampoco lo anoto, entonces estaríamos dentro de una nulidad absoluta prevista por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Son nulos los actos de los que usurpan funciones que no les competen, así como los de los que ejercen jurisdicción y potestad, pero que no emanan de la ley. Puedes ser un fiscal, superfiscal, pero tus actos tienen que estar ceñidos a la ley, me dice.
No porque seas superfiscal vas a hacer lo que quieras porque eres un órgano persecutor, no es así. Porque al final de cuentas, el 125 de la Constitución Política del Estado claramente determina que el rol del fiscal no es otra cosa que velar por la ley. Eso es por cumplir entonces con el principio de legalidad. Es el primero el indicado. No podría entonces infringir estas personas en lo que corresponde a ese su rol. Porque todos cumplimos roles, se decía. Y el mío cumplió un rol acá, obviamente, transmitirlo un poco o mucho que conozco, no sé. Y ustedes también han venido a cumplir un rol acá. Entonces, debemos hacer nosotros mentalmente una operación, si es una denuncia o si es una querella, o si es de oficio o es una intervención preventiva. Intervención preventiva. Y esto dijimos, está supeditado en el 230 del procedimiento penal, que es flagrante. Pero el procedimiento de este es el 293, 293, 293, 293, no se olviden, por favor. ¿Sí? Diligencia preliminar. Diligencia preliminar. ¿En qué estado está la causa? En diligencia preliminar. Claro, cuando te comuniques a través de un léxico apropiado, fácilmente entiendes. Pero si erróneamente te indica, no, estoy realmente en la etapa preparatoria del juicio y sin embargo no existe ni siquiera una imputación formal, o sea, lo que te da es un dato totalmente erróneo y no vas a poder entonces percibir cuál es el estado de la causa. Ahora sí nos tenemos que poner las pilas. Yo me comprometo, traer material, ¿no? Pero no me comprometo a estudiar por ustedes, eso sí no. Cuando digo materiales para dejarlo en la fotocopiadora, para que ustedes vayan de allá y obtengan ese material. Y acá clases no me ingresa nadie sin ese material, por si acaso. No me ingresa, voy a comprar así como el Kinder, qué sé yo. Es que la única forma de manejar obviamente el principio de coerción, para que podamos entender nosotros lo que queremos obviamente en esta carrera, en esta facultad, y no es otra cosa que formarnos de manera obviamente competente. ¿Sí? No es difícil llegar a redactar una denuncia, pero eso lo vamos a hacer en base a ese material, porque si yo empiezo ahorita a redactar, voy a perder tiempo, perdón que diga eso, toda la noche, toda la clase, y no quiero eso. Entonces, vamos a ir aprendiendo, sin H, cómo empezamos nosotros a redactar realmente una denuncia, porque no es igual como todos empieza a ocurrir. Como todos empieza, ocurre, señor fiscal, así empiezan todos los abogados. No me gusta esto. Parecen copias, ¿no? De uno u otro. Otros son más vivos, que se van nuevamente al IA y de ahí obviamente agarran y sin verificar no lo hagan eso. IA es muy amigo de todos. Lo único que te hace es únicamente darte algunas pautas, algunos lineamientos, pero no tampoco es creíble, absolutamente descreíble. El otro día una señora agarra y le dice, el abogado, claro, era del otro lado, yo no puedo hacer dos memoriales al mismo lado, está prohibido porque eso es un delito, eso es patrocinio infiel, ¿no? Y me lo manda y me dice, revísenlo por favor. Y aparece todo un chorizo aparece así, claro. Yo digo, ¿y este abogado tan rápido ha escrito? Voy revisando, y le digo, no, este memorial no está bien. Resulta que es de inteligencia artificial que ha agarrado el impreso. Le está engañando a esta persona. Yo me contento únicamente con esta partecita, nada más por utilidad y pertenencia para el fin que necesito de lo que había planificado. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, ¿ya? Entonces acá hay que ir viendo sobre lo siguiente, ¿no? No todos los casos se admiten los sindicatos, no todos los casos se admiten. Eso tienes que llevarlo, tu denuncia, tu querella, no acá a la central donde está la Valdivieso, que es la Fiscalía Departamental, y ahí están los fiscales de análisis, diríamos así, fiscales de materia a cargo de análisis de causas nuevas, completito. ¿Ya? Esos fiscales son los que revisan
aunque no crean, de todo el departamento, aunque no crean. Usted lo presenta esta causa en alquiler, va a decir que el fiscal de alquiler va a hacer tomada de pelo, va a presentar allá, inmediatamente como estamos con el sistema, no agarramos y de alquiler, a la fiscalía departamental, análisis de causas nuevas, ellos revisan. Si admiten, entonces agarran, le prueban allá y como si hubieran admitido allá, pero no hay fiscales de análisis de causas nuevas que dan en Chile, ni en Tunata, ni en Quillacollo, ni en Sacaba, por decirlo así. Está todo centralizado. Otra cosa es que no conocen ustedes, porque no tienen experticia tal vez. Yo soy muy curioso, tengo que averiguar porque me lo enseñan. Tengo que saber todo, ¿no? Es eso lo que les transmito entonces ahí. Muy bien, entonces había sido, si quieren ustedes, 1, promoción de la acción penal, perfecto. 2, ¿cuál sería? Vamos a ir así. Vamos a ir enumerando así. Esto no se altera por si acaso. Siempre y cuando, ¿sí? Acá, promoción de la acción penal. Entonces, a veces hay preguntas capciosas, ¿no? ¿Cuál es el primer acto? ¿Cuál es? Ahí dice promoción, ¿verdad? Es capciosa la pregunta, ¿no? Yo podría decirle a él, no sabes, te aplazo. Resulta que es un hecho, ¿no? Pero lo que estamos haciendo nosotros preguntar es ya en esto, en la tramitación de la causa. Porque si no hay un hecho, no hay una promoción de la acción penal. Ya existiendo, obviamente, esto, y habiendo ingreso, ya saben dónde ingresa esto, a la Fiscalía Especializada de Análisis de Causas Nuevas. Ahí ingresa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el segundo acto procesal, por decirlo? Lo único que sería que este de acá tendría que admitir. Pero no está obligado a admitir, porque también te puede, de alguna manera, ¿cómo se llama? Tenemos que ser muy precisos. El derecho penal tiene nombres. Desestimación. No es eso. Desestimar. ¿Sí? O también te puede observar. Cuando observa es el aspecto únicamente formal. Nada más el formal. Podría ser tal vez que no has llegado a redactar correctamente y no está de manera precisa la hora, por decirlo. El lugar, por decirlo. ¿Sí? ¿Cuál fue el modus operandi? ¿Qué es lo que hizo el sujeto activo? Entonces, todos los aspectos necesariamente tienen que estar, porque es una exigencia del artículo 285 del Código de Procedimiento Penal con respecto a las denuncias. No escrito. Admite, vamos avanzando, porque si no admite, nos quedamos por ahí. Cuando no admite, ¿qué pasa cuando no admite? Porque aquí puede haber 24 horas para qué, ¿para qué? Para que corrijas. Si no corriges, se tiene como no presentar. ¿Sí? Se tiene como no presentar. Siempre y cuando no corrijas. Y esto estaríamos entonces por acá. Así. ¿Cuántas veces se tiene por no presentar? ¿Cuántas veces podrías repetir esto? Hasta el infinito. 10, 20, no sé. Pero no existe un límite. Lo que sí hay un límite es acá. Este es lo peligroso. Te desestima y lo único que tienes que hacer es dejarlo o en su defecto puedes objetar. ¿Sí? Objetos. Y en la objeción tienes que fundamentar. ¿Sí? Tienes que refutar el argumento de parte del fiscal. Y eso lo va a remitir. Perdón, no voy a colocar al 3 para no
ver por acá, verse hacia abajo, ¿ya? Al fiscal departamental. También se lo denomina como el fiscal, La autoridad superior. En el procedimiento penal no va a encontrar fiscal departamental, dice autoridad superior. Y es esta, obviamente, la autoridad superior. No es- ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Mientras lo citemos cronológicamente, ¿no? Porque otra cosa es que nos comprometemos ya en hacer nosotros la práctica, ¿no? Y ahí seguramente van a tener problemas, pero no les tengan miedo, no les tengan miedo. Entonces, ahí, todo esto podría ser en lo que corresponde en el momento de la admisión. Se ha admitido, y aquí vamos. ¿Qué tiene que hacer el fiscal de materia? ¿Ya? Que ha admitido la causa. Este mismo es, porque tiene que haber un principio de celeridad. Ese mismo fiscal es el que pone en conocimiento al juez de instrucción en lo penal de turno. ¿Sí? Estoy obligado a repetir, por si acaso estoy abreviando. Si es que me piden, obviamente ustedes saben, estito. Repita, voy a repetir, ¿sí? Entonces, voy a repetir. El fiscal de materia que ha admitido, mediante un memorial, todo es memorial, aquí estamos en el sistema escrito. Entonces, al juez de instrucción en lo penal le hace saber con respecto al inicio de la investigación. Entonces, aquí cuaja, ¿verdad? Ya estarían los dos acá. Hay un fiscal y existe un juez de instrucción en lo penal, porque este es el control jurisdiccional, es el que, si quieren ustedes, vela por los derechos de quienes, de los que están en conflicto, tanto víctima como victimario, pareja penal. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar esto en el artículo 53 del Código de Procedimiento Penal. Todos los artículos que consigna acá, vamos a entenderlo siempre que es del Código de Procedimiento Penal. Cuando sea de otro, voy a colocar ahí que es de otro código, este artículo. Ahí entonces. ¿Sí? A partir de aquí, empezaría a computarse los plazos. Ustedes saben que los plazos procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Los plazos procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Los plazos procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Entonces, si ustedes le dan obviamente el interés a esto, les va a servir mucho en su oratoria, porque esto le dirán entonces al juez en la audiencia, ¿no? Le dirán al juez en la audiencia, o en su defecto en el memorial cuando demora el fiscal, al juez, todo es al juez. Es más o menos una especie de queja al juez. El juez sería el papá, donde tenemos que quejarnos lo que el fiscal hace las cosas malas, tal vez, ¿verdad? Pero no te quejes por quejar, porque eso es peligroso, ¿sí? Puedes causar de alguna manera anticuerpos con el juez y es un ser humano y te puede lastimar. Aquí no, a tu proceso. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo es para objetar? 3 días, ¿verdad? 3 días para objetar. Si no objetas en 3 días, ha precluido tu derecho. Se llama precluir. Precluir, no es extinguir. No se pongan nerviosos. No es extinguir, precluir. Acá nuestra clase va a precluir, ¿a qué hora? 1:30, ¿verdad? Va a precluir. Entonces el tiempo que ha pasado es hasta ahí, nada más. Y en todo esto, a partir de la admisión, ¿cómo es
una dinámica por su importancia. Todo es una dinámica procesal para poder obtener elementos de condición, sea de cargo o de descargo. ¿Correcto? Una dinámica procesal para la obtención de elementos de condición, tanto de cargo como de descargo. No estoy utilizando la palabra prueba, por si acaso, porque acá no se aplica, no se utiliza prueba. La prueba va a ser para juicio. Porque si yo tendría que utilizar aquí prueba, entonces podría interpretarse mal el artículo 172, que es exclusión de la prueba. Y lo que no queremos es, entonces hay que llegar realmente a diferenciar, ¿no?, en lo que corresponde a la obtención de elementos de condición. Disculpe, ¿puedo tomar una fotito? ¿Perdón? ¿Puedo tomar una foto a la pizarra? A mí no, por favor. No, a la pizarra. Ah, perdón. ¿Lo borro esto y saco la foto a la pizarra? No, a lo que está escrito en la pizarra. Por favor. Habíamos explicado, pero como usted decía, ¿no?, de lo que respecta a todo esto de esta dinámica de actividad procesal. En nuestro procedimiento penal rige un régimen de libertad probatoria, ¿sí? Hoy día podría haber hecho un cambio de horario. Podría haber venido a pasar clases, porque por ese penal a las 5, otro grupo, asignado ya de forma legal. Aunque no pensé en ustedes, que para mí es un sacrificio esto. Hubiera despachado a las 5 hasta 6:30, ¿no? Claro, de 5 a 6:30 estaba libre, se acabó el asunto. Más tarde, siempre para mí cae pesado todo en la oficina, en clases, pues siempre es pesado. Pero pensé en ustedes, y no solamente se trata de una clase. Fíjense que esta decisión mía es para toda mi vida académica. El doctor Rodríguez, que me ha antecedido, enseña obviamente en otro área. En otra universidad. Y aquí viene, antes que en lugar del doctor Rollo, viene el doctor River Revuelta. ¿No? Bueno, ahí está. No te arrepientas de las cosas cuando decides. Régimen de libertad probatoria. Eso quiere decir que en materia penal todo puedes obviamente probar. Y todo a través de elementos de convicción. Y por ello es que nuestro artículo 174 empieza con registro del lugar del hecho. Y esto expliqué, ¿verdad? Expliqué, ¿verdad? 174, 175
requisa personal, 176 requisa vehículo, 177 levantamiento de cadáver, 178, no, necropsia autópsia, 179, extinción, 180, allanamiento de domicilio, 100, y así podemos ir mencionando, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que conocer ustedes. No solamente la cita de la disposición legal, sino también el contenido. ¿Para qué? Para fundamentar en forma oral o en forma escrita. Por eso habíamos indicado acá niños de 6-7 años pueden declarar. Fíjense que el antiguo Código de Procedimiento Penal de 1973 de alguna manera prohibía, ¿era mayor de edad o no? Sí se puede comunicar. Hoy en día, perdón. Sí se puede comunicar. Puede. A ver cómo se puede comunicar. Sí tiene la capacidad de comunicarse y hacerse entender. Sí, 5 años, ¿cómo cree usted? Puede ser algo. Créanme que los niños de 3 años ya saben, hoy en día ya saben. Deben tener ustedes hermanitos, nietos, sobrinos, pero de 3, 4 años ya son hábiles. Entonces, quien debe obviamente llegar a valorar la prueba es el juez. El fiscal en la etapa preparatoria del juicio para concluir con una de las formas del 301-323. O sea, no está prohibido. Pero sí es un testimonio, no es un testimonio, llamémoslo así, entrevista, ¿no? A no ser que sea un anticipo de prueba para que sea un testimonio. Y ahí tendría que existir entonces un interrogatorio indirecto, en un papelito que quieren preguntar a ese niño y entregarle la mente aunque no crean. Esto lo hace el investigador, me parece muy torpe. Debería ser con la venia del fiscal, pero no hace. Le delega al investigador, pero tiene que estar presente ahí uno de un representante menor, eso sí, para no invalidar realmente esa cosa. Pero es la policía, por si acaso, es la policía. Entonces, todos tenemos acá hasta reconocimiento de personas, ¿no? Todo esto está dentro del régimen de libertad probatoria y es únicamente esto de carácter enunciativo, no limitativo. En consecuencia, en este mismo artículo, en la última parte, claramente determina que el juez dice, porque es ahí, no refiere al fiscal, el juez podrá limitar, dice la prueba, podrá limitar. ¿Sí? Estoy diciendo al juez por si acaso. Lo que implica es esto en el descargo de prueba y en el juicio. Vamos a ir explicando cómo se hace el descargo de la prueba, todo ese asunto. Limitar, no, en los casos de que la prueba sea impertinente. No hay pertinencia, no tiene relación, no hay vínculo. Claro. Ociosa la prueba ahí. Entonces, lo que hay que hacer es tomar en cuenta que esa prueba tiene que ser lícita, es muy importante, lícita, útil y pertinente. Lícita. Es igual utilizar la palabra legal que prueba ilícita. Es igual. Porque así nos comunicamos, ¿no? A través de palabras. Yo no podría confundir esto, porque sería grave. Cuando una prueba es ilegal. Cuando rompe la cadena de custodia, cuando se consigue con fines. La ilegalidad siempre va a estar sujeto, sometido a la no adecuación del procedimiento. Por ello es que cuando tengamos que obtener los elementos de convicción acá, en la investigación preliminar,
en la investigación preliminar, todos los memoriales van dirigidos al fiscal. Y ese memorial que está dirigido al fiscal tiene una respuesta. Y es un decreto del fiscal. Entonces, cuando yo proponga la prueba en juicio, tiene que ir las dos cosas aparejadas. Entonces, no me lo pueden, de alguna forma, tratar realmente de bajar, dicen, ¿no? Destruir realmente la prueba. Nada sin el fiscal, todo con el fiscal. Ilicitud viene de delito, por si acaso. A ver un ejemplo. Una prueba ilícita, un documento obviamente con falsedad material, con falsedad ideológica, un certificado médico con falsedad ideológica, donde esa persona dice que está enfermo, pero si no está enfermo, es ilícito eso. Otra cosa es que el médico le otorgue de oficio, por decirlo, y eso es ilegal. Eso es. O sea, para que no sea realmente ilegal, tiene que estar respaldado todos con un requerimiento fiscal. Sencillo, ¿verdad? Para poder entender. ¿Podemos redactar algunos memoriales esta vez? ¿O prefieren que, por razón de utilidad en tiempo, es que traigan memoriales que se dio para que ustedes lo tengan, porque es más práctico? Por cada sala aquí voy a quedar otra vez con un memorial. Es posible que me quede, ¿no? Con un memorial. Ahora, esto es serio. Cada uno de ustedes tiene que elaborar un cuaderno de investigación, por supuesto. Cada uno de ustedes tiene que elaborar un cuaderno de investigaciones. Hasta ahora no he podido plasmar hace más de 20 años un solo cuaderno de investigaciones en la universidad, en la Católica. No es fácil. Porque lo que hacemos es sortear, ¿no? Ella puede ser denunciante, denunciada, abogada, y tiene que haber una interacción cada clase. Pero a veces no viene, no se puede trabajar, queda truncado. Entonces yo prefiero, a través de esta regla de experiencia, que cada uno lo haga, obviamente, con investigaciones. Lo ideal hubiera sido que sea uno que haga si quiere usted de denunciante, como abogado, obviamente, de la víctima, y otro de la defensa técnica, ¿no? Pero no se puede decirlo así. No se puede. Entonces, el problema es el estudiante que no contribuye. Entonces, cada uno va a hacer su cuaderno de investigaciones. ¿Ya? Va a ser a la vez de abogado de la víctima o abogado del imputado, y ya se acomodará usted en el momento que está haciendo esa realización. ¿Alguna vez podríamos ir intercambiando? Sí, eso sí podría ser. No, supongamos que es una denuncia a la próxima clase, intercambiamos, pero eso es serio. Joven, les digo así, serio es esto. Porque es un control muy riguroso. La próxima clase, que no me trae el cuaderno, se olvidó, que si no perjudica a la persona, y yo lo que hago únicamente es, les digo así, honestamente, ficharlo para que no lo apruebe la materia. Si ustedes se ponen las ganas de poder adquirir conocimientos, les va a ir bien. Y de eso se trata, no es otra cosa. No, aquí no se trata de ser malo, de ser bueno, no, aquí lo bueno y lo malo no aparece. No aparece. El hecho de que quiero que no te regale no es bueno, es malo. La mejor forma de hacer daño a un estudiante, ¿sabe cuál es? Regale nota. La mejor forma. Porque ese tipo va a tener escrito y va a ser un burro y saca octavo. Así es. Y no quiero yo nada de eso, porque no he venido con ninguna intención de hacerlo, nunca he hecho esas cosas. Y ahí. Entonces, vayamos un poco con lo que es la teoría, pues, que puedo hacer. La teoría. Hemos explicado qué actividad procesal se desarrolla ante el fiscal en las audiencias y qué actividad procesal ante el juez. ¿No? Perfecto. Esto nos va a ayudar también con el material. Con todas las que sí. Con todas las que sí. A ver.
Seguimos nosotros por acá porque no tengo todavía yo una imputación formal, por si acaso. No tengo. Esto entonces desaparece de acá y seguimos nosotros por acá. Inclusive esto. Esto lo voy a ampliar. Sí, no sé. No me importa. Si tocamos únicamente lo que respecta a la investigación preliminar, ¿no? Del artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Este artículo 300 tendría que quedar ubicado acá. Acá. Ahí. Con sus plazos de los 20, 60, 80 y 120 días. Claro, cuando decimos 60, 80 y 120 días, 301, pero ya ustedes saben que eso es un acto fallido, no me sirve de eso. No sirve. Entonces, mentalmente y con la práctica, nosotros vamos por allá de los 20, 60, 80 y 120 días. Tendríamos que hacer. Ahora, entonces acá. Audiencias ante el feo. ¿Sí? Por acá. Y aquí audiencias, perdón, para un poquito, para que no se lo demás, ante el jodido. Que se lo puede, ¿verdad? Sí, porque se hace daño. La seda se lleva a la cárcel, le hace todo. Ese también a veces puede ser. A ver, vayamos viendo entonces qué audiencias podemos realizar ante el fiscal. Claro, cuando se habla dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una declaración informativa. El que sabe, entonces fácilmente ubica que es ante el fiscal. Porque la declaración informativa no es ante el juez, ante el fiscal. En consecuencia, anoto acá, audiencia de declaración informativa del imputado. ¿Correcto? También se denomina audiencia de defensa material. Audiencia de defensa material. Que nadie le discuta, por si acaso. Nadie le discuta. Porque es una defensa material, no es otra. Ya habíamos indicado, de acuerdo al artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, defensa material. Artículo 9, defensa técnica. ¿No? Defensa técnica. Entonces, ahí tenemos la primera audiencia. La segunda audiencia, ¿cuál creen que es? Podría repetirse esto siempre y cuando este individuo no declaró. No declara. O sí declara también, con cualquiera de ellas. Es lo que se denomina audiencia de nueva declaración. Ya habíamos observado, por el bien de ustedes, no es una declaración ampliatoria, digamos. No hay, en el procedimiento no hay declaración ampliatoria. Así, con esas palabras no hay. Pero sí tenemos la audiencia de nueva declaración. Nueva declaración, nueva declaración. Claro, tomando en cuenta que en la comisión redactora del anteproyecto del Código de Procedimiento Penal, los que forman parte dicen, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué pasa si es que el imputado no declara? Algún idiota, perdón, ha de decir, tendría que ampliar su declaración, y otro un poco más sabio, moderadamente, con todo dice, ¿cómo va a ampliar si no ha declarado? Entonces buscaremos un término. ¿Cuál sería entonces? Nueva declaración, y ahí estamos con la nueva declaración. La otra audiencia, cuando digo audiencias, se supone es que el fiscal está ahí. Es el fiscal el que dirige, no es otra cosa. Acá yo no podía anotar el 174 del registro del lugar del hecho, porque ese fiscal ni siquiera conoce la causa. En ese momento llaman y dicen, había aquí obviamente el vecino le está pegando a su mujer, obviamente le está pegando a la mujer. Y la mujer le dice, te voy a hacer privar de libertad con la ley brisa, le dice todavía, ¿no? Y más golpes del tipo, qué sé yo, complicada la situación. Pero llama y resulta que va la policía. ¿Sí? Entonces, no va el 174.
no va el fiscal, va la policía. Y ese es un caso flagrante que empieza el trámite con la diligencia preliminar, 8 horas para hacer su informe. La otra, aquí ya puede haber un desorden, si quieren. Aquí es un orden. Cuando digo desorden, puede ser que esté antes o después, por decirlo así, ¿no? 179, si quieren ustedes, inspección. Yo vine con la intención de medidas cautelares, pero creo que no está bien. Esto les va a ayudar mucho con el material básico que estoy prometiendo de traerlo. El día de mañana es martes, no va a dar tiempo en la mañana, pero sí van a tener para el día jueves. Sí van a tener para el día jueves. Es feriado. Igual tienen 2 clases. ¿Cuál es el problema? Pero no quieren tus clases. Bueno, ya, no pasa nada. Inspección, jueves es feriado. ¿Qué otra actividad creen? No hay clase por si acaso. Inspección. ¿Qué otra actividad procesal en audiencia debe realizarse ante el fiscal? Cuando decimos inspección, si quieren ustedes, seguida de reconstrucción. Porque ahí mismo está en el mismo artículo 179. Puedo hacer una inspección y no una reconstrucción, pero puedo pedir después una reconstrucción, ¿verdad? Pero generalmente, ambas actividades procesales van fusionadas, van unidas, van concentradas, van ligadas, ¿no? O sea que no hay problema en esto. El fiscal no recibe entrevistas por si acaso. Olvídese de eso, los testigos. Tendría que colocar yo acá. El policía, ¿qué es lo que hace? El policía resulta que recepciona las entrevistas. ¿De quiénes? De los testigos de cargo y descargo que han sido propuestos. Es muy importante escribir propuesto. Porque si no ha sido propuesto, no es cuestión que le diga, oye, cuate, eres mi amigo, aquí tengo testigos de excepcional. Lamentablemente es previa proposición. Que podría hacerlo así, tal vez. El policía debería haber ido, obviamente, a la casa. ¿Por qué no investiga? No, al indagar entonces tipo de situaciones, el policía debe ir a la casa, decirle, identificarse quién es él, lo busca la señora interna, han comunicado que ella es la testigo y he hecho una entrevista y se acabó. Me deja pasar o afuera nomás con mi cuadernito y ahí hago la cita de entrevista, fírmelo y se acabó y pongo conocimiento del fiscal. ¿Verdad? Debería ser así, pero no. Hay mucha formalidad y esta es una de las formalidades que hay que cumplir obviamente con el policía. Les he indicado, no voy a confundirse entre registro del lugar de derecho con la inspección. No se confundan, por favor. En la práctica, el fiscal es muy cómodo. ¿Cómo es el fiscal? El fiscal agarra y te dice, cuando pides inspección, como no quiere moverse, dice, no, a la solicitud de inspección, se ordena que el investigador asignado al caso se constituya con la finalidad de cumplir con la inspección. Te está tomando el pelo ese fiscal. Reclamable, no es así, no es bueno eso. Porque nos damos cuenta que el registro del lugar de derecho es antes a que conozca el fiscal de manera formal. ¿Sí? Y es un acto totalmente distinto de flagrancia. Hay inspección cuando se ha procedido a la entrevistas, recepción de entrevistas de los testigos, que es otra cosa. Y lo establece el 179, no es una invención. No es una invención. El fiscal está en una autopsia, necropsia. Porque todo lo que estoy indicando acá es con el fiscal. ¿Sí? Acá están las dos partes, 1 y 2 por si acaso. Eso quiere decir la pareja.
Acá un hito nomás, ¿verdad? El fiscal nada más. Y el imputado. Su abogado también, pero no pasa nada. La otra parte está acá, no está. Por si acaso no está, pero si quiere realmente participar, hacer un control, el abogado de la presunta víctima, no está prohibido, puede estar en ese momento, ¿no? Para hacer algunas preguntas de aclaración. No es un interrogatorio. Preguntas de aclaración. Ello implica, obviamente, tomar en cuenta que tiene que existir una base. Esta base es la declaración. Si se ha referido que es casado, le preguntará para poder aclarar con cuántas mujeres, por decirlo. Claro, no forma de decirle nada más. ¿Con quién es casado? Tengo hijos, no lo dijo cuántos hijos tiene. Aclaración, entonces, fíjense, ya está sentada la base, entonces, para poder formular algunas preguntas de aclaración. Para eso, no es otra cosa. No puedes preguntarle algo que no ha expresado, que no ha manifestado en su entrevista o en su declaración, en este caso, si es del imputado. Igual del testigo también, ¿no? Generalmente las entrevistas de los testigos es dibujo libre. Es una comunicación entre el que ha propuesto, al investigador le llama y dice, tengo 2 testigos. Claro, primero va a sufrir usted. Puede decir el investigador, no tengo otra actividad. ¿Cuándo? Pasado mañana. Perfecto, ¿a qué hora? Tal hora. Va y no está ahí porque él estaba de cumpleaños, ¿verdad? O en su defecto está de comisión, o en su defecto siempre hay. Es muy complicado esto de materializar realmente lo que queremos realizar nosotros, esta actividad procesal. Fíjense con respecto a lo del fiscal. ¿Asistirá a una necropsia, autopsia? Dijimos no. Ingresará obviamente a lo que es obviamente, en este caso, a un reconocimiento de personas. Sí, ¿verdad? Y en el reconocimiento de personas están ambas partes. Denunciante y denunciado. Entonces acá podríamos fácilmente establecer el 219, ¿no? Reconocimiento de persona. Audiencia. Acá está el 92 del procedimiento penal, reconocimiento de persona. Véase de memoria. Véase de memoria. La requisa personal, requisa vehículo, allanamiento de domicilio. Fíjese, 180. Allanamiento de domicilio. Acá es un acto únicamente del fiscal con el policía y solamente la parte más. No va a ser la parte imputada, no creo. Más que todo, aquí va a ser realmente el denunciante o querellante. Víctima, presunta víctima. Cuando decimos allanamiento de domicilio es para varias cosas, ¿no? Para muchas cosas también. ¿Con qué finalidad llegaría a allanar un domicilio? Para prenderlo al intruso que se oculta, ¿no? Así como una persona que está por allá, ya saben ustedes, ¿no? Y es eso, ¿no? Allanar, para prender. Allanar para requisar. Allanar para secuestrar. Allanar para incautar. Allanar para, ¿verdad? O sea, son para varias cosas que tenemos nosotros esto del allanamiento, porque es una garantía constitucional, ¿no? El domicilio es una casa inviolable. Ella no se puede ingresar si no existe una orden que emane de autoridad competente. Y el único competente es el juez, por este caso. Que sea por escrito.
debidamente fundamentado. Fundamentación fáctica y fundamentación jurídica. Si quiere fundamentación de hecho y de derecho. Pero tiene un fin. Y dijimos ahí que si el fiscal es el que ejecuta este mandamiento de agravio. Y tiene únicamente una duración, dijimos, ¿verdad? 96 horas. Y dijimos también que está permitido de 7 de la mañana hasta las 19 horas. Sin perjuicio de que se puede habilitar horas extraordinarias. Y jueves feriado también, claro que sí. Pero siempre y cuando se llegue a habilitar. En tanto, no sirve. No sirve porque eso sería un delito. Si es que el fiscal ingresa antes de las 7 de la mañana o después de las 19 horas, ese es un allanamiento de domicilio. Artículo 298 del Código Penal. Y con agravante por ser un funcionario público del fiscal. Ahí está. Yo no encuentro otra actividad donde sea, obviamente, que se realice en audiencias o el fiscal que realice. Pero son audiencias las que hemos mencionado. 3. Inspección. Y con respecto a la declaración, ya son recién llamada declaración. Ahí está. En cambio, ante el juez son otras, mucho más. Vayamos, ¿qué es lo que ocurre ante el juez? Ante el juez. Claro, que va a estar el fiscal, ineludiblemente en toda esa audiencia va a estar el fiscal. Sí, pues sí tiene que estar. Por ello no se olviden que existe realmente sujetos procesales principales y sujetos procesales accesorios. Dijimos entre los sujetos procesales principales es el juez, es el fiscal, es el imputado y es su abogado. Así es, sus cuatro. Si uno de ellos falta, resulta que es un defecto absoluto. Ahí. Entonces vamos a colocar acá. Nosotros un cuadrito sería ante el juez de instrucción en lo penal, ¿no? Sí. Anticorrupción. Después de, ¿qué más es? Violencia a la mujer. Número tantos, porque tiene un número de Tribunal Departamental de Justicia, Cochabamba, Tribunal. Pues, correcto, partimos de ahí. La primera. Claro que esto podría variar tal vez. ¿Podría tratar de hacer un anticipo de prueba? Claro que sí, pero no vamos a dejar eso todavía, ¿ya? Aquí ingresamos a todas las audiencias de las medidas cautelares. La primera había sido entonces audiencia para definir, voy a escribir un poquito más, definir la situación procesal, ¿verdad? Del imputado. Y ahí hemos explicado varias veces. No jurídica, digamos. Procesal. 2. Ya hemos definido, por si acaso acá. Hay que pensar entonces, ¿qué se podría hacer? Se podría, tal vez una cesación, si es que es cesación a la detención preventiva. Si es que el juez ha aplicado la medida extrema como es la detención preventiva, no hay otra cosa que la defensa tenía que ir trabajando con una cesación, ¿no? 240 del procedimiento penal. Pero si es que no ha dispuesto la detención preventiva, si no ha dispuesto la detención preventiva, entonces viene por la modificación.
modificación. Por eso vamos a trabajar bastante las audiencias, porque son varias audiencias. Y la modificación hay que tomar en cuenta que este artículo 250 establece que el juez dice de oficio podrá modificar o dejar sin efecto la medida cautelar. Entonces, grandísima la garantía que se da a través del juez en favor del imputado. Un buen juez, hasta ahorita yo no conozco que un juez hubiera señalado audiencia de oficio para poder, obviamente, modificar o en su defecto dejar sin efecto. No conozco. ¿Por qué? Porque deja que las partes sean los que soliciten, ¿no? ¿Quién va a solicitar la modificación acá? Es la defensa. ¿Quién va a solicitar la cesación? La defensa. ¿Quién va a solicitar que se define la situación procesal? ¿El fiscal o, si quieres, ustedes la víctima? No siempre el fiscal puede solicitar una aplicación a medida cautelar. También puede no solicitar y solicita la víctima. Pero para ello tiene que existir una resolución que es imprescindible, que se denomina resolución de imputación formal. Siempre está ligada la resolución de imputación formal con medidas cautelares. La resolución de imputación formal con salidas alternativas al conflicto. Siempre está ligada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuatro. Puede haber una audiencia de ofrecimiento de fianza. Acá con detención preventiva o sin detención preventiva. ¿Cómo es esto? Así sencillo. Aplicar una fianza económica, 231. No ha dispuesto una detención preventiva. Una fianza económica, el arraigo, la prohibición de concurrir a determinados lugares, sí. Entonces tiene que ofrecer, o en su defecto, en la detención preventiva, cesación a la detención preventiva 240, o 340, 240, 240. Entonces, cuando dispone la cesación a la detención preventiva, el juez lo que hace es, como si estarían recién empezando, es que fija medidas cautelares entonces de carácter personal, dejando sin efecto la detención preventiva, y una de ellas puede ser la fianza económica. Fianza económica, no fianza real por si acaso. La fianza real es otra. La fianza real es la víctima que solicita para la reparación del daño a futuro. Fianza económica, artículo 252. Por eso dijimos medidas cautelares de carácter personal y la otra de carácter real. No te metas con la fianza real, el juez no impone eso. El que impone es el fiscal, la petición de parte, que eso lo vamos a ver en otro momento. Podríamos una audiencia de sustitución de fianza. ¿Puede dar? Claro que sí. En principio ofreció, no dólares, bolivianos, ¿no? Porque está prohibido en dólares, aunque en Bolivia todo está permitido. Es en bolivianos que ofreció fianza. Quiere esa persona invertir su dinero y entonces lo que hace es sustituye por un vehículo, ¿verdad? O puede sustituir también, si quiere usted, por una casa. Sí, puede sustituir por una casa. O puede sustituir también, si quiere, por joyas.
O puede sustituir con lo que le dé la gana, pero siempre y cuando tenga realmente, sí que sea apreciable en dinero, algo que se puede comercializar. ¿Podría una óptica ofrecer todo lo que tiene ahí, sus lentes? Sí, claro que sí. Pero es previo avalúo. Tiene que haber un perito avaluador. No, y dirá, bueno, estos marcos cuestan tanto, ¿no? Y de ahí es como más o menos como cubren los préstamos de dinero, ¿no? El banco no te da, tu casa cuesta $200,000, no te da $200,000. Te da prestablemente, tiene que una garantía del 3 por 1. Y las fianzas también van por ese lado. El juez esto no va a aceptar que esté así porque si no lo deja, pues. Ahora, al margen de sustitución de fianza, una audiencia, también tenemos realmente, si es que le ha aplicado las medidas cautelares de carácter personal, excepto en lo que respecta a la detención preventiva, ¿sí? Cualquiera del 1 al 9. Del 1 al 9. Fianza curatoria. 9. Detención domiciliaria. 10. Detención preventiva. Correcto. Acá. Puede ser varias, o todas si quieran, porque no está prohibido eso. El hecho de que incumpla el imputado, entonces lo que hay que pedir es la revocatoria 247, audiencia de revocatoria a la medida cautelar de carácter personal del 1 al 9. Si le ha prohibido al imputado que no incurra en otra conducta delictiva, incurre el motivo de cesación. Si le ha indicado que no puede salir de Cochabamba, del cercado, y se va a tomar sus chichas con Cunatán, es motivo de revocatoria. Ya se revoca. En 247 está revocatoria. Cuando incumple a las medidas que el juez ha impuesto, cuando digo medidas no son la detención preventiva, fuera de las medidas de la detención preventiva. ¿Qué otra audiencia hay? Podría nuevamente, porque eso es así más o menos, ¿no? Es como una moneda de dos caras. Acá está la detención preventiva. Para los inteligentes como ustedes, detrás de esto, no puedo buscar por si acaso, están obviamente las medidas cautelares del 1 al 9. Ahí está, del 1 al 9, al otro lado. Sí, si quiero puedo buscar acá, pero no tengo poder. Y es un vaivén entre revocatoria y cesación. Revocatoria, cesación. Se puede repetir. Todas estas audiencias, resoluciones del juez, son apelables, por si acaso. Se denomina esto apelación incidental. Apelación incidental. ¿No creen? Revisen el 403 del Código de Procedimiento. Eso con respecto a las medidas cautelares. Pero no solamente las audiencias son donde el juez en medidas cautelares, sino también se plantean acá las audiencias con respecto
cuando planteas una excepción. No de excepción, 308. Excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que puede plantear? Derecho a la defensa. Las partes podrán plantear las siguientes excepciones. 1. Prejudicialidad. 2. Incompetencia. 3. Porque la acción no fue legalmente prohibida. 4. Prescripción. 5. 6. ¿Sí? 6 cosas juzgadas y termina. Había dependencias que sacado, no va. Una cosa son las excepciones y otra cosa son los incidentes. No hay un artículo de incidentes por si acaso, como el 308, no hay un abanico ahí que esté determinado cuáles son las excepciones con relación a los incidentes. Los incidentes, cualquier dato puede emerger. Les doy un ejemplo. Un incidente se puede plantear cuando se ha procedido incorrectamente a la notificación al imputado en un domicilio donde no le corresponde. Es una vulneración a los derechos y garantías. Por eso es un efecto absoluto. Artículo 169, numeral 3 del procedimiento penal. Y así podemos ir citando nosotros sobre incidentes. Podemos ir citando, encontrando obviamente, porque son esos los incidentes. Puede ocurrir que existe imputación formal. Puedo plantear un incidente de nulidad de la imputación formal. No es excepción, es un incidente. ¿Por qué? Porque resulta que el fundamento del fiscal en su resolución de imputación formal carece de fundamento jurídico y fáctico inclusive. Por eso de efecto no existen los elementos de convicción como para poder sustentar lo que siempre hemos mencionado, artículo 301, numeral 1 y 302. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que el fiscal pueda emitir un requerimiento de imputación formal? Dijimos hecho, dijimos derecho, dijimos teoría del caso. Esto es lo que hemos mencionado. Nosotros, ¿qué tiene que ver la teoría del caso? La teoría del caso. Hecho, pruebas, derecho. Sí o sí tiene que existir. Cuando digo pruebas, me estoy refiriendo a los elementos de convicción. Porque la doctrina no hace referencia a elementos de convicción, dice prueba. Y esta teoría del caso se lo lleva inclusive a juicio. Eso vamos a explicar cuando lleguemos a la segunda etapa, que es el juicio. Correcto. Entonces vamos a dejar pendiente cómo se plantean estas excepciones y cómo se plantean los incidentes. ¿Cuál es el plazo que se tiene en todo ese asunto? Pero es la próxima clase porque estamos casi en hora. Preguntas. Dentro de la etapa de investigación preliminar que tiene plazo de 20 días, el fiscal necesariamente debe esperar 20 días para hacer la imputación formal, puede ser más adelante. A ver, materialmente es imposible que el fiscal en 20 días haga una imputación formal. Materialmente es imposible y le puedo demostrar como si fueran ciencias exactas o matemáticas. Porque si se admitió, lo primero que conoce quién es, la presunta víctima. El imputado lo conoce. Para notificar al imputado necesitas días.
Entonces sería, ¿dónde está el artículo 12 del Código del Procedimiento Penal, que es el principio de igualdad? Tiene que haber igualdad en plazos, no solamente plazos. Por ello es que amplía, siempre el fiscal va a ampliar 60 días. No es casual que para la ampliación de los 60 días, que está establecido en el artículo 301, numeral 2, no necesita fundamento del fiscal, argumento, justificación, no necesita. Comunica, sí, ampliación a 60 días, se acabó, el juez le dice, ah, bien, que has ampliado, qué sé yo, ¿verdad? Pero debes cumplir los 60 días, porque dijimos, para 80 días tienes que justificar, para 120 días tienes que justificar, y eso ya de alguna manera está, eso hay que cumplir con el principio de legalidad, porque la ley te exige eso. Difíciles, no, en 20 días. En 60 días es posible que el tipo os rechace, es posible. Hay que ver también porque hoy en día anda con una lenidad los fiscales increíble. Claro, cuando digo lenidad, hay que tomar en cuenta que a veces favorece, depende de dónde estás, ¿no? Depende de dónde estás y cómo estás. Porque si no hay obviamente que justifique elementos de convicción, tampoco me gustaría a mí sustentar más tiempo como abogado de defensa técnica, que se quede más tiempo, ¿no? Quiero también una vez por todas que se resuelva, ¿no? No es únicamente pensar y decir, ah, no, el tiempo obviamente que transcurre favorece siempre al imputado, no siempre favorece, claro, cuando existen elementos de convicción que le vinculen con el hecho y la autoría o participación de él, sin duda que sí puede aplicar tal vez una prescripción de la acción penal. No, ¿alguien más tal vez una pregunta? Si no hay preguntas, nos vemos el jueves. No. Doctor, perdón, en base al tema de la fianza, ¿se puede modificar? ¿Se puede solicitar la modificación de la fianza? Claro, siempre. Se puede solicitar, pero hay que fundamentar. ¿Cuándo yo tendría el argumento para poder solicitar al juez la modificación? Porque es al juez, no al fiscal. El juez medio rayado, ese fiscal agarra y me fija obviamente una fianza de 500.000 bolivianos. ¿Se trata? Hay que tomar en cuenta que el 239 del procedimiento penal taxativamente determina que el juez no podrá aplicar una fianza de imposible cumplimiento. Y aquí viene la responsabilidad, si quieren ustedes, personal igual que la responsabilidad criminal o como efecto la transgresión al bien jurídicamente protegido. También ocurre acá, aunque el procedimiento dice, también podrán ofrecer, dice, sus parientes. Pero no está obligado el pariente. Porque en materia penal no hay una obligación vicarial, como ocurre en materia civil. Siempre es personalísimo, hasta en esto de la fianza. Así el hermano tenga bastante dinero, ¿no? No le pueden obligar. Ahí viene entonces esto de la obligación no vicarial o vicarial. Entonces, para poder lograr una modificación, no es rebaja, porque una vez está ofreciendo, tendría que obtener los siguientes elementos de convicción. 1, certificado de dónde es, de los bancos, ¿no? Mediante ASFI. 2, derechos reales. 3, tránsito. 4, alcaldía. Negocio comercial, vehículos, dinero. No cuenta el dinero debajo del colchón. Lo que se ve está mal. Se puede solicitar una modificación. Pero amparado en el 239, ¿no? Hay una prohibición expresa que el juez no puede aplicar una fianza de imposible cumplimiento. Pero ahí está la herramienta jurídica para buscar entonces esa variable de modificación. No es sustitución. Jóvenes, espero por favor que las recomendaciones las cumplamos por el bien de ustedes. Nos vemos el día 21.
Gracias.